Este día vamos a ver informes de datos agregados utilizando las funciones de grupo. Esta es una de las cosas que más se utiliza realmente en las bases de datos en términos de que los tomadores de decisiones necesitan realmente tomar decisiones sobre datos consolidados. Los objetivos que vamos a tomar para clase es identificar las funciones de grupos disponibles, describir el uso de las funciones de grupo, agrupar los datos mediante el uso de la cláusula GroupBy, incluir o excluir filas agrupadas mediante el uso de la cláusula Having. Las funciones de grupo como tal, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar diferentes funciones como average, sum, min, max, count. También podemos utilizar la palabra clave distinct en las funciones de grupo y los valores nulos en una función de grupo, qué impacto tienen, cómo se utilizan. Entonces quizás la primera pregunta es, ¿qué son las funciones de grupo? Las funciones de grupos operan en un conjunto de filas para dar un resultado por grupo. En este caso, ustedes pueden visualizar que tenemos departamentos y probablemente nos piden cuál es el máximo salario en la tabla employees. Es decir, cuál de todos estos salarios, cuál es el máximo salario. Y vemos que en este caso el máximo salario en este set de datos es 24,000. Entonces lo que nos expresa eso es cuál es de todo este grupo de datos, cuál es el máximo salario de esa tabla. Entonces, hay diferentes tipos de funciones de grupo. Por ejemplo, tenemos average, sacar el promedio, count, contabilizar filas, ¿verdad? En un set de tuplas, el máximo valor, el min, una sumatoria, un liststack, una función de pivoteo que lo que nos hace es ver a partir de valores, darlos un conjunto de valores de columna, la desviación estándar, la varianza, entre otros. Hay otras funciones, pero estas quizás son las que más se utilizan. En este caso, pues, la función de grupo nos va a devolver el resultado que cumpla esa función. En términos sintácticos, nosotros podemos decir que el select vamos a utilizar la función de grupo sobre una columna o n columnas, dependiendo qué es lo que queremos hacer, si hacemos una operación aritmética. From tabla, ¿verdad? Y where condition, qué condición para que esas tuplas sean seleccionadas y puedan ser agrupadas como tal. Veamos un ejemplo. Usted probablemente quiere saber cuál es el promedio, el máximo, el mínimo y la sumatoria de salarios de aquellos empleados cuyo puesto es rep. Entonces, debe de tener, digamos, o contener la palabra rep. Entonces, en este caso nos vuelve el promedio de salario de ese puesto, el máximo, el mínimo y la sumatoria de esos salarios. Entonces, esta es una forma de expresar cómo se utilizan esas funciones de grupo. Ahora veamos, queremos saber cuándo fue la fecha de contratación mínima, es decir, la primera vez que probablemente un empleado nosotros contratamos, cuándo fue el primer empleado que se contrató, y el máximo, o sea, el empleado más reciente en términos de fecha. Entonces nos va a devolver el min y el max de fecha de contratación. Entonces nos devuelve estos dos valores. Ahora veamos el count. La función count devuelve el número de filas de una tabla. Si yo hago un select count, employees department ID 50, yo puedo decir que estoy contabilizando la cantidad de empleados cuyo departamento, código de departamento 50, en este caso nos dice que es 5. También yo en el count puedo utilizar una expresión y me va a devolver el número de filas con valores no nulos para esa expresión. Entonces, en esa expresión me va de alguna manera excluir esos valores no nulos. Entonces, si yo hago un select count de commission PST from employees where department ID es 50, si ustedes ven la comisión que me devuelve 0. Eso indica de que aunque hayan empleados del departamento 50, pero si no tienen comisión, es decir, el valor es nulo, me aparece un count de 50. Y si ustedes ven, cuando yo hice un count aquí
independiente en qué atributo lo estaba haciendo, me devolvió 5. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos al momento de emplear funciones, porque algunas funciones de grupo, o es decir, la mayoría de funciones de grupo, realmente eliminan las filas que tengan valor null y solo aplica la operación a aquellas que tienen un valor como tal. Veamos el count distinct. Devuelve el número de distintos valores no nulos de esa expresión. Para mostrar el número de valores distintos de departamento en la tabla empleados, select count, hacemos un distinct. O sea, lo primero que va a hacer es eliminar los duplicados de department ID, y a ese valor le va a aplicar el count en employees. Nos da 7, es decir, que diferentes códigos de departamentos empleados que están trabajando los empleados para ese departamento son en realidad 7. Si usted hiciera un count y no aplica distinct, le daría la cantidad de empleados independiente de qué departamento realmente esté trabajando. Bien, veamos nosotros esta función donde me ignora de alguna manera los valores nulos. Hago un promedio de commissions, employees, vea, me da .2125, pero ahora utilizando los datos nulos, empleando la función NBL en commissions 0, es decir, le va a dar un valor de 0, average employees. Si usted ve, el promedio me da diferente. ¿Por qué? Porque aunque en su sumatoria el valor que sume es 0, pero sí va a tomar en cuenta aquellas comisiones que son nulas. Por eso este valor es menor a este. Esto es muy importante para que ustedes puedan emplear bien las funciones de grupos. Ahora veamos las funciones ya empleando agrupadas por ciertos conjuntos de columnas. Probablemente solo querer saber el salario promedio, la sumatoria de salarios de todos, no realmente sea algo que yo realmente quiera analizar. Pero realmente, por ejemplo, yo quisiera saber realmente de los empleados por departamento cuánto en realidad es el salario promedio, ¿verdad? Para tomar decisiones, ver qué departamento es el que me implica un mayor monto en términos de promedio de salarios. Entonces vean, en este caso yo voy a agrupar un null, es decir, no tiene department. El 20 me va a promediar de 13.000 y 6.000. Esto me daría 19.000, 9.500. Del departamento 50, vean, yo tengo 2, 4, 5, me da el promedio 3.500, ¿verdad? La sumatoria de eso dividido entre ellos y así sucesivamente. Ahora veamos que nosotros, además de eso, nosotros, ¿cómo sintácticamente podemos desarrollar eso? Pues establecemos las columnas por las cuales queremos agrupar, la función de grupo a la columna que le vamos a aplicar, desde la tabla, qué condición, agrupado por esa expresión que puede ser columnas o n columnas, y ordenado, en este caso, por x columna. En este caso, pues, ¿verdad? Ese es sintácticamente cómo se expresaría. Ahora veamos, vamos a seleccionar por departamento el promedio de salarios y vean Group by Department ID. Es importante de notar que cuando tantas columnas por las cuales nosotros queramos agrupar, esas deberán aparecer en el Group by. Si no, sintácticamente tendremos un problema. Entonces veamos acá, Select Average Salary from Employees Group by Department ID. Me vas a agrupar por departamento, aunque no lo esté expresando o mostrando en el Select. Ahora veamos, vamos a agrupar por más de una columna. Vamos a hacerlo por departamento y por puesto de trabajo, que me haga la sumatoria de salarios. Entonces nosotros vamos a hacerlo bajo ese enfoque. En ese sentido, entonces, si utilizo Department ID, Job ID, Sum Salary de la tabla Employees, cuyo Department ID sea mayor a 40, vamos a filtrar primero que tienen que ser solo aquellos que son mayor a 40, agrupados por Department ID y Job ID. Ustedes pueden ver que Department y Job ID, las columnas por las cuales voy a agrupar, se deben de reflejar en el Group by.
y veamos ordenados por Department ID. Eso sería el resultado. Ahora veamos algunos tipos de errores o funciones ilegales que nosotros podríamos hacer en términos de utilizando las funciones de grupo. Vean, en este caso, vamos a seleccionar Department ID, contando a last name, haciendo un count, employees, pero no utilizamos group by Department ID. Al hacer falta eso, nos va a devolver un error como esto, ¿verdad? No a single group function. Entonces, esto nos expresa que debemos de añadir la función group by con Department ID para efecto de que pueda funcionar. O veamos a dos columnas, pero ponemos solo en group by una columna que utilizamos en el select. Nos daría error. Ahora, probablemente nosotros también queremos a un promedio, ¿verdad? Queremos restringir realmente que probablemente nosotros nos han dicho que agrupemos por departamento, pero que mostremos aquellos salarios promedios arriba de 8,000. Si nosotros esta función de grupo la expresamos en Word, nos daría error. Entonces ahí nos vamos a auxiliar de la cláusula having, ya que esta función esta es una función de grupo que debe hacerse después de la agrupación, y el where realmente lo que va a filtrar es previo a hacer esa función de agregación. Entonces, ahora nos piden el salario máximo por departamento cuando es mayor de 10,000. Entonces, de esas agrupaciones o de esos salarios máximos, solamente podemos mostrar aquellos que son arriba de 10,000, no así aquellos menores. Entonces, ahí empleamos la función de having. O sea, en esta estructura, esta condición es la que nosotros podríamos emplear. Vean, algunas restricciones en las cláusulas having. Las filas se agrupan, la función de grupo se aplica y se muestran los grupos que coincidan con la cláusula having. Veamos el ejemplo que habíamos establecido. Select Department ID Max Salary from Employees, Group by Department ID, having Max Salary mayor que 10,000. Entonces, esta función se va a expresar en el having. Después de que agrupa, valida que esos máximos salarios sean arriba de 10,000. Veamos otro ejemplo. Vamos a utilizar por puesto de trabajo la sumatoria de salarios en la tabla empleados, cuyo puesto no sea rep, la palabra rep, no importando en qué posición, agrupados por job ID, pero que la sumatoria de salarios sea mayor a 13,000 ordenados por esa sumatoria de salario. Esto nos expresa ese resultado. Jerarquización en las funciones de grupo. Igual que las funciones que aplicamos a una sola fila, nosotros aplicamos la función más interna, luego la externa. Es decir, nosotros podemos aplicar eso. Primero va a agrupar por departamento el promedio de salario, pero sobre ese promedio va a sacar el máximo promedio de salario. Eso sería el resultado. Entonces, en resumen, vamos a utilizar, hemos visto las funciones de count, max, min, sum, average, escribir consultas utilizando group by y utilizando having. Sintácticamente, ya nosotros tenemos una estructura de query a nivel de select, from, where, group by, having, order by. Nos vemos en la siguiente clase.